Buenas tardes. En la clase de ayer estábamos viendo este cuadrito donde se sintetiza la información de cuáles son las glándulas endócrinas, las hormonas que producen y las respuestas fisiológicas que esas ocasionan. La clase de hoy hablaremos acerca de los receptores hormonales, así como de la síntesis de las hormonas proteicas y tal vez si alcanzamos, pues veremos la síntesis de las hormonas esteroideas. Ya comentábamos la clase de ayer que los receptores hormonales son pues igual de importantes que la síntesis de las hormonas. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos esas estructuras para poder identificar esas hormonas, pues a final de cuentas la función pues la función fisiológica que tiene o conlleva esa hormona no se pudiera llevar a cabo. Entonces, tenemos que la selectividad de la acción hormonal se debe a la especificidad de los receptores en las células blanco o a la entrega selectiva hacia esas células bien. Podemos tener receptores para hormonas proteicas que se encuentran sobre la membrana plasmática de una célula, como son los receptores acoplados a proteínas G, ¿verdad? Las cuales pues van a reconocer a hormonas que son solubles en agua, por lo tanto son insolubles en la membrana plasmática, pues porque no tienen una naturaleza lipídica. Ellas se deben de unir a receptores que se localizan en la membrana plasmática. Aquí pues en esta imagen se ejemplifica de forma general cómo es el mecanismo de acción de los receptores acoplados a proteínas G. Vemos que pues se va a unir esa hormona en específico, esa molécula, a ese receptor en la membrana plasmática y que esa unión activa a la proteína G. Esa proteína G activada va a activar a otra enzima que se conoce como adenilato ciclasa. Esa adenilato ciclasa cataliza la conversión del ATP a AMP cíclico, que es un segundo mensajero en esta vía de señalización. El AMP cíclico, al elevarse sus concentraciones dentro de la célula, va a activar a proteincinasas, las cuales pues son proteínas que van a empezar a fosforilar otras proteínas y que van a activar esas proteínas, ¿no? Es por eso que decimos que las proteínas cinosas fosforilan proteínas en el citoplasma. Eso activa estas proteínas, permitiendo entonces alterar la actividad de la célula. Pero también hay que recordar que no todas las hormonas son proteicas, sino que hay algunas hormonas esteroideas, las cuales pues no van a tener o no tienen la necesidad de tener receptores dentro de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque al ser de naturaleza esteroidea o lipídica pueden difundirse a través de la membrana plasmática, pues porque de la misma manera que esas hormonas pues están constituidas por lípidos, ¿sí? Tal es el caso de las hormonas como la testosterona o los estrógenos. Las hormonas, por ejemplo, aquí en esta imagen pues se ejemplifica ese mecanismo de acción. Aquí pues tenemos que las hormonas esteroideas, en este caso la testosterona, pasa a través de la membrana plasmática. Que la testosterona se une a su receptor dentro en el citoplasma y lo va a activar. Ese complejo de unión ya con el receptor y la hormona unidos son capaces de penetrar la membrana nuclear. Una vez que se localizan o que están dentro del núcleo, son capaces de inducir o estimular la transcripción de genes determinados. Y eso pues ocasiona que se empiecen a expresar determinados genes. De esta manera es como se pueden actuar o pueden activar esas hormonas esteroideas a sus receptores nucleares, ¿no? Porque pues a final de cuentas es donde van a actuar, es ahí en el núcleo, como factores de transcripción que inducen la expresión de ciertos genes. ¿Para qué? Pues para que pueda alterar o pueda cambiar la actividad de determinadas células. También es importante comentar que los receptores hormonales tienen algunas características. Una de ellas pues es que tienen una alta especificidad por el ligando. El ligando pues va a ser la hormona, ¿verdad? El grado de especificidad de esos receptores hormonales varía de una hormona a otra.
tiene una alta afinidad, es decir, la afinidad es la fuerza con la que la hormona se une a su receptor. Un receptor de alta afinidad requiere menos cantidad de una hormona que otro de baja afinidad para llegar al 50% de saturación del receptor. ¿Qué significa esto? Si hay un receptor que tiene alta afinidad, pues con una menor cantidad de esa hormona se va a saturar porque es muy probable que esa hormona se una fuertemente a él. En cambio, uno que tenga una baja afinidad, pues a lo mejor necesita una mayor, bueno, no a lo mejor así es, necesita una mayor cantidad de concentración de hormonas porque pues no todas se pueden unir de esa manera tan firme al receptor. Luego, ¿a qué nos referimos con saturable o qué significa saturación en un receptor? Los receptores poseen un número finito de sitios de unión, es decir, tienen determinado sitios de uniones para su ligando. El número de receptores en una célula varía con el tipo celular y la funcionalidad. La concentración de receptores de estrógenos y de progesterona localizados en el endometrio al final de la fase proliferativa dominada por los estrógenos varía entre 9.000 y 12.000 sitios por célula, mientras que cuando están en fase lútea, que es cuando está dominada por progesterona, el número va a disminuir de 4.000 a 3.000 sitios por célula, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo, pues, de cómo una respuesta fisiológica está mediada también por los receptores hormonales, no únicamente por la cantidad de hormona que se encuentre presente, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en este ejemplo, decimos que en la fase proliferativa, en el endometrio, que es cuando está dominada por estrógenos, pues los sitios de unión de esos receptores en esas células son mayores, ¿verdad? 9.000 y 12.000, a diferencia de lo que sucede ya en la fase lútea, que ese número de sitios pues va a disminuir en esas células, ¿sí? Ya no es tan receptiva a ese tipo de ligandos. Es importante aquí mencionar que aunque nosotros decimos que una hormona se une fuertemente a un receptor, pues nunca vamos a estar hablando de enlaces covalentes, ¿no? En los organismos biológicos, en los organismos vivos, no podemos hablar de uniones irreversibles, sino que siempre estamos hablando son uniones reversibles. ¿Por qué? En ocasiones vamos a necesitar que una célula esté estimulada, pero dependiendo de los estímulos externos a los que esté sometido ese organismo en el medio ambiente, pues no siempre va a necesitar estar estimulado, sino que también tiene que estimularse y luego inhibirse. Es decir, tiene que asegurarse la unión entre esos ligandos y esos receptores, pero también es necesario que se dejen de activar esos receptores. Es por eso que decimos que la unión de la hormona al receptor no es covalente y es reversible. Esta característica ayuda a evitar que un receptor pueda estar permanentemente activado por una señal generada por un ligando. Es lo que les mencionaba. Las hormonas, su función es mantener la homeostasis de un organismo en respuesta a estímulos externos, a estímulos medioambientales. Entonces, una vez que se regresa a esa homeostasis, pues ya no es necesario que ese receptor siga estando activado o que esa célula siga estando estimulada, sino que hay que inhibir esa estimulación para que se pueda seguir manteniendo en la homeostasis. La activación de un receptor por la hormona produce respuestas biológicas específicas, lo cual establece una relación que con frecuencia depende de la dosis y del tiempo. Es decir, esa respuesta biológica en muchas ocasiones es dependiente de la dosis, de la cantidad de hormona que esté presente, de la cantidad de receptor que se encuentre disponible para unirse a ella, así como del tiempo. Si dura mucho tiempo estimulándose, pues va a tener una respuesta fisiológica, si así dura menos, a eso es a lo que se refiere, con que esas respuestas biológicas puedan depender de la dosis y del tiempo. Bueno, luego tendremos que ver la síntesis de las hormonas proteicas, cómo es que se originan esas hormonas, las que son de naturaleza peptídica.
Aquí pues tal vez sea como un repaso de lo que ya se vio en biología molecular o de lo que se ha visto en sus clases de licenciatura, pero de todos modos es importante verlas pues para centrarnos en que hay diferentes tipos de hormonas y es importante siempre tener en mente cómo es que se generan esas hormonas. Una hormona proteica, pues como su nombre lo dice, es una proteína. ¿Y qué es una proteína? Es una cadena lineal de aminoácidos, ¿verdad? Consiste en eso, en una cadena lineal de aminoácidos. Esa es la estructura primaria de una proteína. Como su naturaleza es peptídica, pues tiene la característica de ser soluble en agua. De esa manera no se puede difundir fuera de la célula, es decir, no puede atravesar la membrana plasmática por sí misma, porque su naturaleza química es diferente a la naturaleza lipídica de la membrana plasmática. Por esto, pues para que pueda salir esa proteína de la célula, necesita ser empaquetada y necesita ser liberada por exocitosis mediante vesículas, es decir, mediante transportadores que le van a ayudar a liberarse de esa célula, porque si no, pues no lo pudiera hacer. Gracias al péptido señal, que es una secuencia corta de aminoácidos hidrofóbicos localizados en el extremo amino terminal de la proteína sabe hacia dónde se tiene que dirigir esa molécula, porque tal vez esa molécula que recién se sintetiza en esa proteína, a lo mejor tiene un destino final hacia el núcleo. Entonces el péptido señal es como el código postal que traen las proteínas que les va a indicar hacia dónde tienen que dirigirse. Habrá unas que les diga, tú tienes que ir al retículo endoplásmico para poder ser liberada por exocitosis. Habrá otras proteínas que la célula esté produciendo y tengan como destino final la mitocondria, los lisosomas, vesículas, o si no, pues que sean proteínas transmembranales y que se queden ahí incrustadas en membrana plasmática. Bien, ¿cómo es que se lleva a cabo la síntesis de una hormona proteica? Pues al final de cuentas estamos hablando de una proteína. Esa proteína es el resultado de la expresión génica. ¿Qué significa esto? A partir de un segmento de ADN que es un gen, nosotros vamos a poder, por medio de los procesos de transcripción y traducción, vamos a poder obtener una proteína, ¿sí? Entonces, el ADN en células eucariotas pues se va a localizar dentro del núcleo. Ese ADN pues en determinadas circunstancias tiene que estar expresando esos genes que van a servir como proteínas y su función es hormonal. Entonces, aquí dentro del núcleo se va a iniciar el proceso de transcripción donde se va a generar una copia de ARN a partir de esa secuencia de ADN que esté aquí determinada como un gen. Ese ARN mensajero, pues nosotros sabemos que la copia recién sintetizada la conocemos como transcrito primario. Para poder salir del núcleo y asegurar que su tiempo de vida sea más estable y que sea mayor, entonces ese transcrito primario debe sufrir 3 modificaciones posttranscripcionales. La primera es la adición de una 7-metilguanosina en el extremo 5' del ARN mensajero. La segunda es la adición de aproximadamente 200 residuos de adeninas en el extremo 3'. Y finalmente sufre el proceso que conocemos como splexing alternativo o corte y empalme, en el cual se van a deshacer las secuencias sintrónicas, se eliminan de esa secuencia de ARN mensajero y únicamente se quedan o permanecen en él los exones unidos, que serán las secuencias codificantes para aminoácidos. Una vez que han sufrido esas 3 modificaciones posttranscripcionales, el ARN mensajero pues ya maduró, o ya tenemos una secuencia de ARN mensajero maduro, la cual es capaz de salir mediante un polo nuclear hacia el citoplasma y pues va a poder interactuar con los ribosomas, con los ARN de transferencia, mediante el proceso que se conoce como traducción, para que se decodifique el mensaje que lleva y poder sintetizar esa proteína en cuestión, hacer una cadena peptídica, ¿sí? Y de esa manera pues podemos obtener la estructura primaria de una proteína. En ocasiones esta traducción se lleva a cabo en el citoplasma de las células y en ocasiones estos ribosomas pues se encuentran localizados o pegados
en el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Dependiendo del péptido señal que tenga la proteína, pues es hacia donde se va a dirigir esa proteína. En un inicio puede ser que ese péptido señal le diga que tiene que ir hacia el retículo endoplásmico, entonces se va a pegar y se va a dirigir hacia esa región de la célula. Y ahí pues va a terminar su traducción. La función del péptido señal es únicamente indicarle a la proteína cuál es su destino, hacia dónde se tiene que dirigir. Bueno, y ustedes, por las clases que han llevado, saben que no únicamente pues hasta aquí va a terminar la síntesis de la proteína, ¿no? Sino que en ocasiones esas proteínas también tienen que sufrir cortes para poder ser activas o tienen que sufrir glicosilaciones en aparato de Golgi para poder ser funcionales, tienen que empaquetarse para salir al exterior y de esa manera pues puedan efectuar su función biológica. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Acerca de la síntesis de hormonas proteicas. Nosotros vamos a tener una secuencia de ADN que pues va a ser un gen, ¿no? En ese gen nosotros vamos a tener la secuencia promotora, que es una secuencia de ADN que nos indica el sitio de inicio de la transcripción. A esa secuencia promotora debe unírseles los factores de transcripción basales que ya conocemos para que se pueda iniciar el proceso de transcripción, que la RNA polimerasa 2 se una aquí y empiece a producirse una copia de ese mensaje que tiene el ADN en forma de ARN. El transcripto primario pues es lo que se va a obtener inmediatamente después de la transcripción. Y también pues lo podemos llamar pre-RNA mensajero. Les digo que va a sufrir sus 3 modificaciones posttranscripcionales en el extremo 5', en el 3' y va a sufrir corte y empalme. De las secuencias sintrónicas se van a eliminar y los exones se van a mantener. Esos exones se van a unir y se va a hacer una única secuencia, ¿verdad? De esos exones. De esta manera tenemos el ARN mensajero ya maduro. Y esto pues es susceptible de ser traducido por los ribosomas con ayuda de los ARNs de transferencia. Y así se va a originar una cadena polipeptídica. La manera en la cual se lee ese mensaje que trae consigo el ARN mensajero es que se empieza a leer la información de 3 en 3 bases nitrogenadas, ¿no? Es lo que conocemos como un triplete o como un codón. Cada codón codifica para un aminoácido en específico. Eso viene determinado por el código genético, ¿verdad? El sentido en el que se lee el ARN mensajero es en sentido de 5' a 3'. Entonces empieza a leer el ribosoma, empieza a leer triplete por triplete o codón por codón, ¿verdad? En este caso, el triplete AAA o el codón AAA va a codificar para el aminoácido lisina. Este codón se une, o bueno, su anticodón más bien se va a unir al codón, su anticodón complementario. El anticodón es una secuencia complementaria al codón que está contenido en el ARN de transferencia. Ese ARN de transferencia que tiene como anticodón UUU, o sea 3 veces uracilo, únicamente puede unir a él en su extremo 3' CCA, va a poder unir a él lisinas únicamente. ¿Sí? Es por eso que cuando se une mediante complementariedad el anticodón a este codón, pues sabemos que trae consigo el aminoácido lisina. Luego, el siguiente codón es GUG. La secuencia complementaria para GUG es CAC. El ARN de transferencia que tiene como anticodón esta secuencia es el que trae consigo valina. El que trae CUC pues va a ser glutamina y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos viendo pues que se va leyendo ese mensaje. Ese mensaje se va a ir leyendo y los aminoácidos se van a ir uniendo unos con otros mediante enlaces peptídicos. Esa es la función que cumple el ribosoma gracias a la enzima que se conoce como peptidiltransferasa,
que es la encargada de sintetizar esos enlaces peptídicos, de unir los extremos amino terminal con los carboxilo terminal de un aminoácido y de otro. Cuando sucede esa unión de ese enlace peptídico es la liberación de una molécula de agua y de esa manera se va a generar ese enlace peptídico y está creciendo la cadena de polipéptidos, ¿sí? Un polipéptido, una cadena polipeptídica. Aquí pues es importante mencionar que una vez que el ARN de transferencia dejó aquí en el ribosoma el aminoácido que cargaba consigo, ese ARN de transferencia queda descargado y una vez que podemos decir que ya está vacío, se libera o sale de ese ribosoma y nuevamente en el citoplasma va a ser cargado o se le va a unir a él el aminoácido correspondiente dependiendo del anticodón pues de la secuencia del anticodón que contenga el ARN de transferencia. Y bueno, aquí pues tenemos en una imagen representando el proceso de la síntesis de hormonas proteicas, ¿verdad? Vemos que es en el núcleo donde se encuentra el ADN, vemos que aquí pues se va a llevar a cabo, este es es el núcleo. Aquí el ARN mensajero pues va a salir de ese núcleo. Ese ARN mensajero puede empezar a traducirse en el citoplasma. Pero aquí lo que les comentaba, que se puede traducir en ribosomas que están libres en el citoplasma o bien puede traducirse en ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Su nombre así lo indica. El retículo endoplásmico rugoso se llama así porque cuando se hizo la primera captura de la imagen o de una figura de una de un retículo endoplásmico rugoso, se observaba como si ese retículo endoplásmico tuviera unas bolitas y tuviera un aspecto rugoso. Por eso se le llamó así. Pero esas bolitas que se veían son los ribosomas que están unidos a ese retículo endoplástico. Entonces, se puede sintetizar una proteína o se puede llevar a cabo la traducción en el citoplasma en ribosomas libres o bien en ribosomas que estén unidos al retículo endoplástico. ¿Cómo va a saber el ARN mensajero si tiene que estar unido a un retículo endoplásmico o si va a ser en un ribosoma libre? Dependiendo del péptido señal que traiga consigo ese RNA mensajero. Si ese RNA mensajero, sintetiza o codifica para un péptido señal en la proteína, como se observa aquí, que va a ser esta colita roja, se empieza a sintetizar esa proteína y esa proteína trae consigo este péptido señal, eso le va a indicar que debe unirse al retículo endoplásmico, ¿sí? Luego, esa secuencia, ese péptido señal únicamente le sirve para saber a dónde se va a dirigir la proteína. Una vez que ya se dirigió a su sitio blanco, esa péptido señal es escindido, se corta y pues ya no se va a necesitar para alguna otra función, ¿no? Entonces, aquí como ya esa proteína sufrió un corte, pues decimos entonces que era una preprohormona. Sufre el corte, pues se queda como una prohormona. No la podemos llamar como hormona o una proteína porque no es la proteína todavía funcional, sino que está a un paso antes de ser la hormona funcional o la proteína funcional. Esa prohormona, una vez que sale del retículo endoplásmico, para poder migrar o viajar hacia el aparato de Golgi, tiene que viajar a través o dentro de una vesícula de transporte. Esa vesícula se va a sintetizar y se va a unir al aparato de Golgi, en donde pues va a ser liberada esa proteína y puede sufrir algunas transformaciones. Aquí en el aparato de Golgi puede glucosilarse, es decir, se le pueden adicionar algunas cadenas de carbohidratos y pues sufre una glucosilación la proteína. Una vez que esa proteína ya está lista, entonces decimos que ya cuando sale aquí en su vesícula, en el aparato de Golgi, si ya se ha fragmentado esa prohormona, entonces ya podemos estar hablando que la hormona que trae consigo la vesícula ya es una hormona activa. La manera en la cual tiene que salir esa hormona, pues tiene que ser mediante una vesícula.
Esa vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática de la célula en donde se produjo la hormona y de esa manera la hormona puede ser liberada en torrente sanguíneo, en el líquido extracelular. Puede viajar a través de ese torrente sanguíneo y pues va a unirse con aquella célula que tenga un receptor específico para ella. Vamos a ver un video, es como una animación de cómo se lleva a cabo la síntesis de esas proteínas. Aquí pues podemos ver, ¿no?, lo que dice aquí el video, que dice ¿qué hará tu ADN hoy?, ¿no? Aquí observamos que tenemos una célula eucariota, tenemos el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, porque tiene aquí ciertos puntitos que son los ribosomas, el aparato de Golgi, algunas mitocondrias que se observan ahí. Luego, si se hace un zoom hacia adentro del núcleo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Aquí podemos observar lo que es la cromatina, que la cromatina es la asociación de proteínas de histonas con el ADN para lograr su empaquetamiento y lograr su almacenamiento dentro del núcleo en células eucariotas. Aquí vemos que esa cromatina tiene que estar en cierto grado laxa para poder ser susceptible de que el ADN se pueda transcribir o pueda empezar la expresión génica. Si esa cromatina estuviera muy compacta, eso impediría que los factores de transcripción se unieran a las secuencias promotoras que tiene el ADN, ¿sí? Entonces aquí lo que nos menciona es, en respuesta a un requerimiento, una porción del ADN cromosomal se va a desplegar, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí como estas asitas moradas. Luego, nuevo ARN es transcrito a partir de ese ADN. A partir de ese ADN, la célula puede obtener ARNs de transferencia que pueden llegar a ser de 64 tipos, porque yo puedo obtener 64 posibles combinaciones de 3 nucleótidos a partir de los 4 que existen, ¿verdad? Que es adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, yo quiero ver cuántas combinaciones posibles de 3 nucleótidos de esos 4 puedo obtener 64 combinaciones posibles, ¿sí? Luego, puedo obtener también ARN ribosomal de 4 tipos en eucariotas y de 3 tipos para bacterias. Y voy a obtener ARN mensajeros que pueden ser de muchos tipos, que contienen pues digamos como la huella digital o contienen la información necesaria para poder desarrollar una estructura primaria de una proteína, ¿sí? Una vez que ya tengo yo aquí esos ARNs recién sintetizados y ese ARN mensajero ya maduró, este va a salir mediante un poro nuclear hacia el citoplasma. Lo que vemos aquí en verde es la membrana nuclear y aquí pues tenemos ese poro nuclear. Va a salir mediante el poro nuclear todos esos tipos de ARNs, incluido el ARN mensajero, hacia el citoplasma. El citoplasma es lo que tenemos ahí en azul. Ya en el citoplasma, los 3 ARNs que se sintetizaron pues allí en el núcleo, juntos van a trabajar en conjunto como una tipo maquiladora para poder sintetizar la estructura primaria de una proteína. En cuanto salieron, si se fijaron, los ARNs de transferencia fueron cargados en este caso se ve como algo moradito. Los ARNs de transferencia fueron cargados con los aminoácidos correspondientes, ¿sí? Y las dos subunidades de los ARNs ribosomales, pues se empezaron a unir para poder leer los ARNs mensajeros, el mensaje que llevan con ellos esos ARNs mensajeros. Dentro del ribosoma activo, la identidad de nucleótidos de ARN mensajero es revelada de 3 en 3, es decir, por codones se va leyendo la información o por tripletes. De esa manera, pues el ARN de transferencia sabe como que si el ARN mensajero tiene cierto codón, el ARN de transferencia que contenga su anticodón complementario se va a unir y va a empezar a dejar ese aminoácido allí en el ribosoma y se empieza a leer de esa manera el código que trae el ARN mensajero. Como se puede observar aquí, donde se inicia la traducción, perdón. Aquí vemos que
ese RNA mensajero pues contiene ese triplete, que ese triplete es complementario a una secuencia de un anticodón de un RNA de transferencia, y que con ellos pues van a empezar ahí a unir aminoácidos dentro del ribosoma. Eso va a suceder con cada uno de los tripletes o con cada codón que se localice en el ARN mensajero, y se va a estar sintetizando una cadena polipeptídica. ¿Hasta cuándo se sintetiza esa cadena? Hasta que se topan con un codón de paro, que puede ser UAA, UAG o UGA. ¿Sí? Cuando llegan a un codón de paro, se va a unir un factor de liberación y se desacopla las subunidades ribosomales, se desacopla el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Aquí pues nos dice que ya una vez que se lleva a cabo la síntesis de la estructura primaria de la proteína, pues se va a plegar sobre sí misma, y pues de esa manera en su estructura tridimensional esa proteína ya va a ser funcional. Si la proteína llegara a perder su estructura tridimensional, entonces perdería la capacidad de funcionar, de su función biológica, pierde su función. Este evento citoplasmático típico, en lo que se produce una cadena de proteínas, puede probablemente participar en glicólisis. Los bajos niveles de energía producidos en el sistema se localizan aquí en el citoplasma, y el precursor se va a localizar en el ciclo de Krebs dentro de las mitocondrias. Esto sucede pues cuando la proteína se sintetiza en un ribosoma libre en el citoplasma. Pero ¿qué sucede cuando la proteína tiene un péptido señal, el cual le va a indicar que debe de ir hacia el retículo endoplásmico, hacia la membrana de ese retículo endoplásmico? Aquí vemos que pues la proteína se va a comenzar a sintetizar igual en el citoplasma, pero luego, cuando se genera ese péptido señal en esa proteína, que usualmente va de 15 a 30 residuos de aminoácidos de longitud, eso le dice que el ribosoma debe de unirse al retículo endoplásmico. Entonces ahí va, y el péptido señal que le sirvió únicamente para unirse para eso, pues es desechado, porque únicamente para eso se requería, y la síntesis de la proteína se termina aquí en ese retículo endoplásmico. Una vez que se sintetizó, queda ahí embebido en el lumen del retículo endoplasmático. Hay que recordar, les digo, que las proteínas se sintetizan y están pues organizadas por niveles estructurales. La estructura primaria pues es únicamente la cadena lineal de aminoácidos. La secundaria pues es cuando se empiezan a plegar y empieza a haber interacciones entre los átomos de los residuos de aminoácidos que la conforman, que pueden originar alfa hélices u hojas betas plegadas. La estructura terciaria ya es cuando se pliega aún más esa proteína, y muchas de ellas únicamente llegan a su estructura terciaria, mientras que otras pues pueden llegar a estructuras cuaternarias cuando son estructuras más complejas y estamos hablando de varias subunidades o de varios dominios de la proteína, ¿sí? Luego, cuando es aquí, pues por ejemplo, si ya se pegaron esas dos subunidades, podemos estar hablando que es una estructura cuaternaria. Esas proteínas que se fueron sintetizando ya en el retículo endoplásmico pueden pasar hacia el aparato de Golgi, en donde pues pueden sufrir algunas otras modificaciones, y más proteínas pueden comenzar a ser sintetizadas también ahí mismo en el retículo endoplásmico. Es importante mencionar que pues obviamente nosotros por cuestiones de estudio separamos los procesos, pero que en una célula viva pues todos esos procesos se dan de manera simultánea, ¿verdad? Todos están sucediendo al mismo tiempo, la célula está gastando energía, la célula como está sintetizando proteínas también puede estar sintetizando lípidos, puede estar llevando a cabo glucólisis, rutas metabólicas, ¿no? Luego, cuando pasan del aparato de Golgi, para poder salir hacia el exterior tiene que formarse una vesícula, y mediante exocitosis esa proteína va a salir hacia el espacio extracelular. Y de esa manera pues es como se sintetizan las hormonas proteicas. Hasta aquí llegaremos en esta sesión,
Y la siguiente pues hablaremos de la síntesis de las hormonas esteroideas y también pues puntualizaremos más sobre el péptido señal de las proteínas, que son quienes dirigen el movimiento de esas proteínas dentro de la célula. ¿Cómo sabe una célula si el péptido señal va a corresponder al núcleo, a la mitocondria, a un citosol, a retículo endoplásmico o a una vesícula secretora, ¿no? Gracias por su atención. Nos vemos.